Agosto de 1979. Moscú. Los sótanos de la prisión de Lefortovo. En los pasillos, pintados de ese verde oficial y triste, el silencio es tan profundo que duele en los oídos. Un silencio de tumba. De repente, un sonido lo rompe. El taconeo de unos zapatos de mujer golpeando el cemento. Un ruido absurdo, fuera de lugar, en un sitio donde solo se escucha el arrastre de cadenas o algún golpe sordo. Por el pasillo traen a una mujer. Tiene 47 años, pero incluso con el uniforme gris de presa, sin una gota de maquillaje y con algunas canas asomando en su pelo negro y espeso, sigue pareciendo una reina. Los guardias, muchachos jóvenes, reclutas recién llegados, bajan la mirada. No les da vergüenza, les da miedo. Miedo de mirarla a los ojos, porque en esos ojos todavía arde esa fuerza negra, hipnótica, que mandó a la tumba a 8 de los hombres más poderosos de la Unión Soviética. La llevan a la sala de ejecuciones. Es un caso único. En la URSS, condenar a una mujer a la máxima pena era rarísimo. Hubo casos, como la ametralladora Bella Borodkina y el de ella, Margarita Volskaya, la mujer cuyo nombre borraron de todas las crónicas oficiales, la mujer que hizo que la élite del partido, esa que ordenaba fusilar sin pestañear, se arrastrara de rodillas suplicando perdón, el investigador de casos especialmente importantes, que llevó su proceso, escribiría después en sus memorias, que por supuesto nunca se publicaron. Volskaya no era una estafadora, era un virus. Se infiltraba en el organismo de nuestro poder y lo destruía desde dentro, órgano por órgano. Cuando sonó el chasquido metálico de los cerrojos al cargar los fusiles, Margarita no lloró, simplemente sonrió y susurró: les cobré por todo, por mi mamá, por mi papá y por mi infancia robada. ¿Quién era ella? Una aventurera genial, a la altura de la famosa Sonka Manos de Oro. O una asesina despiadada que usaba su cuerpo como antesala del cadalso para sus víctimas. Hoy vamos a abrir ese expediente, marcado como alto secreto, que acumuló polvo en los archivos de la KGB durante medio siglo. Vamos a contarles la historia de Margarita Volskaya, la viuda negra del Comité Central del Partido Comunista. Amigos, antes de sumergirnos en este mundo de lujo soviético, perversión y sangre, les pido un favor. A YouTube no le gusta que hablemos de las manchas oscuras de nuestra historia. Para que este video llegue a la mayor cantidad de gente posible, ahora mismo denle al botón de suscribirse y dejen su me gusta. Es su granito de arena para que lo oculto salga a la luz. Y escríbanme en los comentarios. ¿Creen que fue justo que en la URSS se hiciera una excepción con las mujeres criminales y casi nunca se les fusilara? ¿O ante la ley todos deberían ser iguales, sin importar el sexo? Su opinión es muy importante. Y ahora, viajemos al pasado, al año en que todo comenzó, al terrible 1937. Margarita tenía 5 años. Vivía en El Paraíso. El Paraíso estaba en la calle Serafimovich. Número 2. El famoso edificio de gobierno junto al río. Un departamento enorme con vista al Kremlin. Parqué de roble. Una empleada doméstica con delantal blanco. Olor a perfume francés de mamá y al tabaco caro de papá. Su padre, Alexander Bolsky, era un alto cargo en el comisariado del pueblo para la industria pesada. Comunista de verdad. Héroe de la guerra civil. Su madre, actriz de teatro. La pequeña Margot creció como una princesita del Imperio Soviético. Pensaba que sería así para siempre. Pero el año 1937 trituraba a cualquiera. Llegaron de noche. Margot despertó con el estruendo de las botas en la entrada. Salió al pasillo en camisón y vio a 2 hombres con casacas de cuero retorciendo los brazos de su papá. Su padre, siempre tan fuerte y seguro, parecía perdido. Le arrancaron las insignias del cuello. ¡Es un error!, gritaba él.
Comuníquenme con el camarada Ort Sonikitze. Él lo aclarará. El agente de la seguridad estatal sonrió con desprecio y le dio un culatazo en el estómago. Mamá lloraba, aferrada a las botas de los escoltas. La tiraron contra la pared como a una muñeca rota. Margo nunca olvidó la mirada del jefe de aquellos hombres. No miraba a su mamá como a una enemiga del pueblo. La miraba con un deseo pegajoso y sucio. Le arrancó del cuello el collar de perlas, regalo de su padre, y se lo guardó en el bolsillo. Buena mujer, le dijo a su compañero. Lástima que se pudrirá en el campo. Pero primero, hablaremos con ella. A su padre lo fusilaron 2 semanas después. Su madre murió en un campo de tránsito cerca de Karagandá 1 año más tarde. Su corazón no soportó las conversaciones con los investigadores. Y a Margarita la esperaba el infierno, un orfanato especial para hijos de enemigos del pueblo. Imagínense, una niña de 5 años que el día anterior comía pasteles con cucharilla de plata, de repente se encuentra en un barracón que huele a cloro, a orines, a sopa de col agria, un lugar donde no tienes nombre, solo un número, donde las educadoras te golpean los dedos con una regla por mencionar a tus padres. Tu papá y tu mamá son unos traidores, le machacaban cada día. Eres la cría de unos traidores. Debes redimir su culpa. Fue allí, en ese frío orfanato cerca de Riazán, donde la niña Rita murió y nació Margarita. Pronto entendió que llorar no servía de nada. La compasión, allí, era la muerte. Para sobrevivir, había que ser fuerte. Para vivir bien, había que ser astuta. Aprendió a mentir, aprendió a robar pan sin que la vieran. Pero, sobre todo, aprendió a odiar. No odiaba a un Stalin en concreto, ni a un Beria. Los odiaba a todos, a todo el sistema, a todos esos burócratas satisfechos y bien comidos que ocuparon los departamentos de gente como sus padres, que usaban las joyas arrancadas a los muertos, que predicaban la moral más alta y por las noches cometían las peores atrocidades. A los 16 años, Margarita se había convertido en una mujer impresionante. No era una belleza corriente, era una belleza diabólica. Pelo negro como el azabache, piel pálida y unos ojos color miel oscuro. Cuando miraba a un hombre, le robaba la voluntad. En 1948 se escapó del orfanato y llegó a Moscú. No tenía documentos, ni dinero, ni un lugar donde vivir. Solo tenía un objetivo: recuperar lo que le habían robado y castigar a los que se lo robaron. El Moscú de finales de los 40 era una ciudad de vencedores, oficiales condecorados, coches alemanes requisados, restaurantes donde se divertía la élite. Margarita miraba desde los escaparates y apretaba los puños. Empezó con poco, falsificando documentos. Encontró a un viejo grabador judío en el mercado negro que, a cambio de un anillo que ella había robado a una vendedora distraída, le hizo un pasaporte en blanco, sin la marca de hija de enemigo del pueblo. Ahora era Margarita Grigorievna Volskaya, huérfana de la guerra, evacuada de Leningrado, cuna noble, destino trágico, la leyenda perfecta. Necesitaba estudios. Entró en una escuela de bibliotecarios, no porque le gustaran los libros, sino porque sabía que la biblioteca era un lugar frecuentado por la intelectualidad y un lugar tranquilo para pasar desapercibida. De día estudiaba, por la noche cazaba, entrenamiento, de momento. Conocía a pequeños funcionarios, jefes de almacén, directores de tiendas. En ellos perfeccionaba su técnica. Margarita comprendió la gran debilidad del hombre soviético con poder. Todos estaban profundamente acomplejados. En casa tenían esposas cansadas, envejecidas por la rutina, con las que solo hablaban de los hijos y de los productos escasos. En el trabajo, reuniones del partido, miedo a los jefes, la necesidad eterna de guardar las apariencias. Les faltaba aire. Les faltaba sentirse reyes. Margarita les daba esa sensación. No era una prostituta. Dios la libre.
era una actriz. Con uno, era la niña ingenua que lo miraba embobada y se maravillaba de su sabiduría. Con otro, la mujer fatal, estricta e inalcanzable, que había que conquistar. Pero el final era siempre el mismo. Los hombres perdían la cabeza. Le llevaban de todo: dinero, productos difíciles de conseguir, telas, y ella tomaba con una sonrisa fría, y luego desaparecía, dejándolos con el corazón roto y los bolsillos vacíos. El entrenamiento ha terminado, se decía a sí misma contando el dinero. Es hora de pasar a la caza mayor. 1953. La muerte de Stalin. El deshielo. El país respiró aliviado, pero la nomenclatura del partido, al contrario, se puso tensa. Empezó la lucha por el poder. Y en ese río revuelto, Margarita decidió pescar a su primer pez de oro. Tenía 21 años. Era deslumbrante. Su primera víctima fue Nikolai Petrovich Ignatiev, viceministro de Industria Ligera de la RCMFS de Rusia. 50 años. Corpulento. Entrado en calvicie. Un burgués engreído. Lo tenía todo. Departamento en la calle Tverskaya, una dacha en Serebriany Bor, un Volga oficial, esposa y 2 hijos ya adultos. Una fortaleza inexpugnable en apariencia. Pero Margarita sabía que cuanto más alto es el muro, más grande es la caída. Arregló un encuentro en Sochi, en un sanatorio del Consejo de Ministros, al que ella accedió con un pase falso. La falsificación de documentos se había vuelto su pasatiempo. Simplemente pasó junto a él por el malecón, con un vestido blanco y un libro en la mano. Ni siquiera lo miró. Ignatiev, acostumbrado a que las mujeres se le colgaran del cuello, quedó intrigado. ¿Quién sería esa belleza tan orgullosa? 3 días después, ya cenaban juntos en un restaurante. Ignatiev se pavoneaba, hablaba de su importancia, de cómo decidía el destino de las fábricas. Margarita escuchaba, y en sus ojos él no veía solo interés, veía una promesa. Nikolai Petrovich, le dijo, rozándole la mano con la suya, fría y suave. Usted es tan fuerte, pero veo lo cansado que está. Necesita que alguien lo cuide de verdad. Esa noche, Ignatiev no volvió a su habitación. Lo que ocurrió en el cuarto de Margarita le cambió la psique para siempre al viejo burócrata. No se limitó a acostarse con él. Montó una obra de teatro. Era la señora, autoritaria, exigente, cruel. Ignatiev, que de día gritaba a sus subordinados y firmaba órdenes, de noche se arrastraba de rodillas ante ella, besándole el borde de la bata. Descubrió un abismo de vicios que ni siquiera sabía que tenía. Margarita apretaba esos botones con maestría, lo humillaba, y a él le gustaba. Lo hacía sentirse una basura, para luego, al permitirle un roce, elevarlo a la cima del placer. Era una adicción. En un mes, Ignatiev ya no podía vivir sin ella. «Me divorcio», gritaba. «Lo dejo todo. Sé mi esposa». Margarita sonreía. «¿Para qué divorciarte, Kolya?», susurraba. «¿Quién kakum? ¿Para qué arruinar tu carrera? Al partido no le gustan los divorcios. Lo haremos de otra manera. Tú puedes todo. Tú eres el poder». Lo convenció de que podían casarse sin divorcio, que él tenía contactos en la policía, en el registro civil, que para hombres como él, la ley no estaba escrita. E Ignatiev, loco de pasión, lo organizó todo. Un funcionario sobornado en un registro civil de las afueras de Moscú anotó el matrimonio, haciendo la vista gorda ante la falta del sello de divorcio. A él simplemente le dieron un pasaporte nuevo en blanco, como si hubiera perdido el anterior. Así, Margarita Volskaya se convirtió en Margarita Ignatieva. Tuvo acceso a su caja fuerte, a sus ahorros, a sus contactos, pero el dinero era solo una parte del plan. Margarita comenzó su venganza. Obligó a Ignatiev a hacer locuras, comprarle brillantes con dinero robado de las arcas del ministerio, poner propiedades a nombre de testaferros. Chupaba sus recursos como una araña chupa a una mosca.
Pero lo peor, empezó a recopilar pruebas contra él. Cada noche, cuando él dormía borracho y feliz, ella revisaba los documentos de su maletín. Fotografiaba albaranes secretos, informes de fraude, listas de sobornos. A los 6 meses, Ignatiev estaba vacío, moral y financieramente. Empezó a beber. Le temblaban las manos. Le aterraba que descubrieran sus corruptelas. Entonces, Margarita asestó el golpe final. Desapareció. Una mañana, dijo que iba a la tienda y no volvió. Con ella desaparecieron todas las joyas, todo el dinero de la caja fuerte de la casa y, lo más importante, una libreta negra con las pruebas de sus delitos. Ignatiev encontró una nota en la mesa. Gracias por el cuento de hadas, Kolya, pero los cuentos siempre terminan. Por cierto, una copia de tu libreta está en un sobre que esta mañana se envió a la sección de lucha contra el robo de propiedad socialista. Espera visitas. Era un farol. Margarita no había enviado nada, todavía. Necesitaba su miedo. Pero Ignatiev lo creyó. Sus nervios, destrozados por meses de pasiones perversas y robos, no aguantaron. Imaginó el arresto, la vergüenza, el campo de trabajo. Esa misma noche, Nikolai Ignatiev, el viceministro, se encerró en su despacho de la dacha, sacó su pistola de oficial y se pegó un tiro. El disparo sonó sordo, como el taponazo de una botella de champán. Margarita se enteró por los periódicos, ya en el tren Moscú-Kiev. En una pequeña nota en la última página decía: falleció repentinamente un destacado funcionario del partido. Condolencias a la familia. Ella dobló el periódico. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Uno está listo, susurró. Quedan muchos. En su bolso llevaba un pasaporte nuevo y una lista. Una lista de apellidos. Los que tuvieron algo que ver con las represiones del 37, aquellos cuyas firmas estaban en las listas de fusilamiento de su padre. Ignatiev había sido una víctima casual, solo una billetera. Ahora iba por los verdaderos enemigos. Amigos, ¿sienten ese frío? El frío de una mujer a la que le arrancaron el corazón. Ignatiev apretó el gatillo, pero ella lo mató con una palabra, con el miedo. ¿Creen que eso es asesinato? ¿Es culpable de su muerte o él mismo se metió en ese callejón sin salida con su lujuria y su codicia? Escríbanme su opinión. ¿Y después? Descubrirán cómo Margarita llegó a Kiev para encontrarse con el hombre que había interrogado personalmente a su madre, y ese encuentro no se parecerá en nada a lo que tuvo con Ignatiev. Habrá menos sexo, pero mucho más dolor. No se desconecten, la cacería continúa. El tren Moscú-Kiev traqueteaba en la noche. Margarita iba tumbada en la litera superior de un coche-cama, mirando la oscuridad. En su bolso llevaba el dinero robado al difunto Ignatiev y un pasaporte a nombre de Rita Kovalchuk. Ciudad nueva, nombre nuevo, vida nueva. Pero el objetivo seguía siendo el mismo. No sentía remordimientos. Ignatiev era un débil, un ladrón y un pervertido. Era solo carnada. Pero aquel al que iba a ver ahora era una bestia muy diferente. Vladimir Sergeyevich Korzhevsky. En 1953, un hombre respetado en Kiev, jefe del Departamento de Cultura, amante de la ópera y el ballet. Pero Margarita lo recordaba de otra manera. Recordaba 1937, un despacho en Lubianka, a donde llevaron a la niña de 5 años para presionar a su madre. Recordaba a un joven y atlético investigador de ojos fríos y de pez. Él fue quien golpeó a su mamá en la cara con un guante de cuero. Él fue quien gritó: «Firma, o a tu hija la mandamos a un orfanato y allí la convertirán en una puta». Korzhevsky, entonces mayor del NKVD, llevó el caso de sus padres. Su firma estaba en la sentencia. El tren llegó a Kiev muy de mañana. La ciudad florecía con castaños. Margarita bajó al andén, respiró el aire cálido y sonrió. «Hola, tío Volodia», susurró.
Vine a saldar una deuda. Korzybski tenía 55 años. Se conservaba bien. La guerra le pasó de largo. Sirvió en batallones de bloqueo. Luego en el contraespionaje Smersh, siempre en la retaguardia. Después de la guerra, cambió de chaqueta hábilmente y se pasó a la cultura. Vivía en un lujoso departamento en la calle principal. Kreshchatik coleccionaba antigüedades, requisadas, por supuesto, a los represaliados, y se creía un intelectual. Era viudo. Su esposa había muerto durante la evacuación. No tenía hijos. El blanco perfecto. Margarita conocía su debilidad. Amaba el arte y amaba a las jóvenes talentosas, a las que podía apadrinar. Consiguió trabajo en la biblioteca de la Academia de Ciencias y empezó a aparecer casualmente donde él solía ir. Estrenos en el Teatro de la Ópera, exposiciones. Esta vez, eligió un personaje diferente. Nada de mujer fatal. Para Korzybski, se convirtió en la muchacha ingenua de las novelas de Turgenev. Vestido modesto, pelo recogido sin florituras, gafas de montura fina, un libro de poemas en la mano. Parecía un ángel caído en este mundo pecador. Se conocieron en el entreacto de la ópera Eugene Onegin. Korzybski notó a una chica sola que lloraba mirando al escenario. ¿La música le ha conmovido tanto?, le preguntó acercándose. Margarita levantó hacia él sus ojos llorosos, esos ojos color miel que ahora rebosaban inocencia y dolor. «Es tan bello y tan triste», susurró. «Tatiana». Ella lo amaba. Korzybski se derritió. En esa chica vio lo que tanto echaba de menos en el mundo de las arpías del partido y las cantantes de dudosa reputación. Pureza. La invitó al bar. Le ofreció champán. Ella se presentó como Rita. Dijo que era huérfana, historiadora, que escribía una tesis sobre los decembristas. Korzybski la escuchaba y sentía una extraña punzada de déjà vu. Algo en su voz, en el modo de inclinar la cabeza, le resultaba familiar. ¿No nos hemos visto antes?, preguntó. No lo creo, sonrió Margarita. Recordaría a un hombre tan distinguido. La relación avanzó despacio. Korzybski era cauto. Era un viejo chequista, con paranoia profesional. Investigó sus antecedentes. Pero Margarita estaba preparada. Su pasaporte era impecable. En la biblioteca la avalaban. 2 meses después, Korzybski la dejó entrar en su casa. Y 1 mes más tarde, en su cama. Y ahí comenzó la segunda parte del plan. La más terrorífica. Margarita sabía que para destruir a un hombre como Korzybski, no bastaba con robarle el dinero. Había que destruirlo por dentro. En la cama, ella era sumisa, callada, casi asustada. Eso despertaba en Korzybski un oscuro instinto depredador. Le gustaba que le temieran. Pero cada noche, cuando él se dormía, Margarita empezaba su trabajo de zapa. Le hizo gaslighting, esa tortura psicológica que hace dudar a uno de su propia cordura. Empezó con pequeñas cosas. Cambiaba de sitio los objetos. Korzybski recordaba perfectamente haber dejado la pitillera en la mesa y la encontraba en el cajón de la ropa interior. Recordaba haber cerrado la ventana y despertaba con una corriente de aire. «Volodia, te estás haciendo viejo», le decía Rita con dulzura, dándole el té. «Estás muy distraído. ¿Por qué no vas al médico?» Korzybski se enfadaba, pero se lo creía. Luego pasó a los sonidos. Korzybski vivía con su pasado. Los fantasmas de la gente que había torturado habitaban los rincones más oscuros de su mente. Margarita empezó a despertarlos. Por las noches, cuando él iba al baño, oía ruidos extraños. Un crujido de tablas como pasos de escolta. Un llanto suave. El tecleo de una máquina de escribir, redactando un acta de interrogatorio. «¿Oíste eso?», despertaba a Rita. «¿Qué, querido?». Ella parpadeaba con sueño. «Silencio. Fue una pesadilla. Duerme». A los 3 meses, Korzybski era un manojo de nervios.
Empezó a beber. Empezó a tener miedo a la oscuridad. Creo que me estoy volviendo loco, le confesó un día. Creo que han vuelto. ¿Quiénes, Volodia? Los que interrogué. Los enemigos. Vamos, hombre. Ella le acariciaba la cabeza canosa. No existen. Están muertos. Tú mismo te encargaste de eso, ¿verdad? Su voz era suave como el terciopelo, pero sus ojos eran de hielo. El clímax llegó en el aniversario de la muerte de su padre. Korzybski, que ya había perdido toda cautela, decidió hacerle un regalo a su joven esposa. Se habían casado en secreto, sin fiestas, usando su segundo pasaporte. Abrió su caja fuerte, la misma caja donde guardaba sus tesoros más preciados. Rita, dijo solemnemente, quiero que lleves esto. Es una joya familiar, digna de tu belleza. Sacó un estuche de terciopelo y lo abrió. Dentro estaba el collar de perlas. El mismo collar, el largo hilo que arrancaron del cuello de su madre en 1937. El broche con forma de rosa dorada. Margarita lo habría reconocido entre mil. En ese momento, algo se rompió dentro de Margarita. Planeaba alargar el juego otro mes, arruinarlo por completo. Pero al ver esas perlas, supo que no podía esperar ni un segundo más. Tomó el collar. No le temblaron las manos. ¡Qué belleza!, dijo. Ayúdame a cerrarlo. Korzybski se puso detrás de ella. Le puso las manos en los hombros. Abrochó el broche. Margarita se miró al espejo. Las perlas le sentaban perfectamente, como aquella vez en el cuello de su madre. Se giró hacia su marido y por primera vez en todo ese tiempo se quitó la máscara. En sus ojos ya no había adoración. Había un abismo. El mismo abismo al que Korzybski había enviado a miles de personas. ¿Te gusta?, preguntó él sonriendo. Mucho, respondió ella. A mi mamá también le gustaba. Korzybski se quedó helado. La sonrisa se borró de su rostro. ¿Qué? ¿Qué mamá? La actriz Volskaya. ¿La recuerdas, mayor? La interrogaste el 14 de noviembre de 1937. Le rompiste un diente. Le arrancaste estas perlas. Y a mí con 5 años. Me tuviste en tu despacho dándome caramelos, mientras ella gritaba en la habitación de al lado. La cara de Korzybski se volvió gris. Retrocedió. Tú no puedes. Rita Kovalchuk. Soy Margarita Volskaya, hija de los enemigos del pueblo que mataste. Se acercaba lentamente a él. ¿Creías que el pasado había muerto? No, Volodia. El pasado está aquí. Ha venido a por ti. Y tiene hambre. Korzybski se llevó las manos al pecho. Era un hombre mayor, agotado por el insomnio y el miedo. El golpe fue instantáneo. Cayó al suelo, boqueando. La cara se le amorataba. ¡Pastillas!, jadeó. En el escritorio, nitroglicerina. Margarita fue al escritorio, abrió el cajón y sacó el frasco. Korzybski la miraba con esperanza. Ella hizo girar el frasco en la mano. Luego, muy despacio, mirándolo a los ojos, vació las pastillas en el suelo y las pisó con el tacón. El crujido sonó como un disparo. Esto es por mi mamá, dijo. Muérete, mayor. Muérete lento. Se sentó en el sillón frente a él y lo miró. Vio cómo resollaba, cómo le salía espuma de la boca, cómo el horror en sus ojos se volvía vacío. Duró 20 minutos. 20 minutos sentada al lado del asesino de sus padres mientras moría y no sintió nada. Ni alegría ni alivio. Solo un vacío frío. Cuando él se quedó quieto, se levantó. No se quitó las perlas. Eran su trofeo. Se acercó a la caja fuerte, aún abierta. Sacó todo. Dinero, monedas de oro zarista, divisas. Luego encontró en el despacho una carpeta con sus documentos personales. Había listas. Listas de propiedades confiscadas. Listas de fusilados. Puede servir, pensó. Antes de irse,
hizo algo que luego traería de cabeza a los investigadores. Cogió una barra de labios y escribió en el espejo de la entrada una sola palabra: segundo. Salió del departamento, cerró la puerta con llave y tiró la llave al hueco del ascensor. Esa noche en Kiev hacía calor y estaba en calma. Margarita caminaba por la calle principal, Khreshchatyk, y las perlas le enfriaban la piel. No se sentía una asesina. Se sentía como la limpiadora del bosque. Sabía que la KGB empezaría a buscar, pero buscarían a Rita Kovalchuk, la modesta bibliotecaria. Y en el tren con destino a Leningrado ya viajaba otra mujer, con otro color de pelo, otro pasaporte y un nuevo objetivo. Amigos, deténganse un segundo. Imaginen la escena. Una hija mira a los ojos del asesino de su madre y lleva al cuello la joya de la difunta. ¿Creen que tanta crueldad está justificada? ¿Tuvo derecho a no darle la medicina? Porque, legalmente, eso es un asesinato. Pero desde el punto de vista de la justicia más alta, ¿de qué lado están ustedes? Escríbanlo en los comentarios. ¿Tenía razón o se convirtió en un monstruo como ellos? Es una pregunta compleja. Seguro que las opiniones se dividen. Y por delante nos espera Leningrado, la ciudad de las nieblas y los palacios. Allí vive el tercero en la lista, un hombre que respondía de la ideología, que firmaba las listas de libros prohibidos y mandaba a los poetas a la muerte. Margarita le tiene preparado un castigo muy especial, no físico. Destruirá a lo que más ama en el mundo, su reputación y a su único hijo. ¿Cómo convertirá la viuda negra la vida de ese ideólogo del partido en una tragedia griega? ¿Y por qué precisamente en Leningrado empezará por primera vez una cacería real contra ella? Cuando un perspicaz investigador relacione dos muertes extrañas en ciudades diferentes. Lo descubrirán en la próxima parte. Suscríbanse para no perdérselo. El lazo se aprieta. Leningrado, otoño de 1955. La ciudad construida sobre huesos recibió a Margarita con una lluvia helada y un viento cortante del río Nevá. Estaba en el malecón, envuelta en un caro abrigo de piel de zorro, comprado con el dinero del investigador de Kiev. En su pasaporte ahora ponía Inga Berg, alemana del Báltico, historiadora del arte, restauradora de libros antiguos. Este personaje no era casual. Su tercer objetivo, Arkady Pavlovich Severin, era un esteta, secretario del Comité Regional de Leningrado para asuntos de ideología. El hombre que decidía qué libros leerían los soviéticos y cuáles irían a la picadora. El que en los años 40 había confeccionado personalmente listas de poetas y escritores dañinos. Su pluma había mandado a cientos de intelectuales de Leningrado a los campos de trabajo. Entre ellos, el tío de Margarita, hermano de su padre, un talentoso poeta que desapareció en las islas Solovki. Severin era el guardián de la moral. Desde los podios, tronaba contra la influencia occidental, el jazz, las faldas cortas, la promiscuidad. Pero Margarita sabía que los moralistas más vociferantes suelen esconder los vicios más oscuros. Alquiló un departamento en un edificio antiguo del lado de Petrogrado. Techos altos, pasillos oscuros, olor a humedad y papel viejo. El escenario perfecto para un drama negro. Para acercarse a Severin, eligió el camino más perverso. A través de lo más valioso que tenía, su hijo, Yuri Severin, 23 años. Juventud dorada. Estudiante de filología que jamás abría un libro. Conducía el coche oficial de su padre. Llevaba vaqueros americanos comprados a los especuladores. Escuchaba a Elvis en discos de rayos X, las famosas costillas, y despreciaba todo lo soviético. Era débil, malcriado y vicioso. La arcilla perfecta en manos de una maestra. Margarita, en su papel de Inga, la fría e inaccesible, coincidió casualmente con Yuri en un club de jazz clandestino. Ella era mayor. Tenía 23, pero aparentaba 30. Experta, misteriosa, fatal.
Sentada en un rincón, fumaba un cigarrillo con boquilla y observaba con ligera ironía al borracho hijo de papá. Yuri, acostumbrado a que las muchachas del Komsomol se le colgaran al cuello por la dacha de su padre, se sintió desafiado. «¿Por qué me mira así?», le preguntó, acercándose. «Miro cómo se hunde un imperio», respondió ella con voz grave y leve acento. «En su persona, jovencito. En una semana, Yuri era su esclavo. No se acostó con él de inmediato. Oh, no. Jugó con él como un gato, con un ratón medio muerto. Lo paseó por las azoteas de Leningrado. Le recitó poemas prohibidos de Gumilyov. Le habló de libertad, de la nada, de que él era un elegido al que todo le estaba permitido. Se convirtió en su droga, más fuerte que el alcohol. Y cuando él perdió completamente la cabeza, ella le exigió: «Preséntame a tu padre. Quiero ver al hombre que ha creado un hijo tan complejo». El encuentro fue en la dacha de los Severin, en Komarovo. Arkady Pavlovich, un hombre seco de ojos punzantes, al principio vio con malos ojos a la nueva conquista de su hijo. Otra cualquiera. Pero Inga habló de ediciones raras del siglo XV, de la filosofía de Hegel, de los matices de la dialéctica marxista. Severin quedó impresionado. Por primera vez entraba en su casa una mujer con la que se podía hablar en su mismo idioma. Margarita empezó a jugar un doble juego, una partida de ajedrez diabólica. De día era la modesta ayudante de Arkady Pavlovich. Él la contrató para catalogar su enorme biblioteca, compuesta, por cierto, de libros confiscados a represaliados. Tomaban té, hablaban de historia, y el viejo ideólogo sentía que en él despertaba un olvidado sentimiento de enamoramiento. Ella halagaba su inteligencia, su poder. Le insinuaba que un titán del espíritu como él merecía algo más que simple respeto. Y por las noches iba a la habitación del hijo, y allí se quitaba la máscara. Corrompía a Yuri de manera metódica y refinada. No solo le llevaba libros, le llevaba morfina. Según su leyenda, como antigua trabajadora de la salud, tenía acceso. «Esto te abrirá la mente, Yura», le susurraba mientras le pinchaba. «Te convertirás en un superhombre. Verás el mundo como tu estrecho padre no puede verlo». Bajo el efecto de las drogas y sus insinuaciones, Yuri empezó a odiar a su padre. Margarita le cuchicheaba. «Él te reprime, te envidia tu juventud, quiere quitarme de ti. ¿Has visto cómo me mira?». Era cierto. Severin padre se estaba volviendo loco por Inga. Empezó a hacerle regalos. Intentaba rozarle la mano mientras hojeaban libros. Margarita atizaba ese fuego con habilidad, pero no dejaba que prendiera del todo. «Arkady Pavlovich, es imposible», suspiraba ella, bajando los ojos. «Yura nos mataría. Está loco. Le tengo miedo». «Yo me encargaré del cachorro», rugía Severin. «Lo mandaré al ejército, a Siberia». El desenlace de esta tragedia familiar estaba planeado para las fiestas de noviembre. Toda Leningrado engalanada con banderas rojas, y en la dacha de Komarovo se preparaba el infierno. Margarita convenció a Yuri de que su padre planeaba encerrarlo en un manicomio para casarse con ella. «Dijo que eres un drogadicto y la vergüenza de la familia», le susurraba a Yuri, que temblaba por el síndrome de abstinencia. «Dijo que hay que aislarte. Quiere encerrarte para siempre, Yura». «Lo mato», jadeó el muchacho, con los ojos desorbitados. «No», dijo Margarita, poniéndole una ampolla en la mano. «Sin violencia. Solo nos iremos. Pero antes, vamos a hacer una cena de despedida». Por la noche, cuando padre e hijo se sentaron a la mesa, la madre de Yuri llevaba mucho muerta. Vivían solos con el servicio, al que Margarita había dado el día libre. El ambiente era eléctrico. Margarita vestía de negro, servía coñac. Le puso a Yuri una dosis letal de somníferos y narcóticos en la copa, y a Severin padre un fuerte psicotrópico que causaba alucinaciones y agresividad. El guión que escribió era digno de Shakespeare.
Yuri empezó a quedarse dormido en la mesa. Murmuraba incoherencias sobre traición, sobre amor, sobre que su padre era Satán. Severín, con la mente perturbada por la droga, lo tomó como una rebelión. Empezó a gritar, a romper platos. Margarita fue al teléfono. Marcó el número de la policía, pero no dijo nada. Solo dejó el auricular sobre la mesa, para que al otro lado oyeran los gritos. «Te mataré, cachorro, maldito sea». Luego se acercó a Yuri, ya medio inconsciente. «Perdóname, muchacho», susurró. «Tu papá mataba poetas, y tú solo eres un efecto secundario». Le inyectó el resto de la morfina. La sobredosis era segura. Luego puso en la mano del padre, que vagaba tambaleante destrozando muebles, la pistola de reglamento que él guardaba en el cajón de la mesa. Disparó al techo, apretando el dedo del viejo contra el gatillo, limpió sus huellas y desapareció por la puerta trasera, perdiéndose en la niebla del Golfo de Finlandia. Cuando la patrulla policial, alertada por los vecinos y por el ruido que oyó el oficial al teléfono, irrumpió en la dacha, la escena era terrible. El hijo muerto, con la cara en la ensalada, causa de la muerte, sobredosis. Pero parecía que lo habían envenenado, y el padre, el principal ideólogo de Leningrado, sentado enfrente con la pistola en la mano, baboseando y farfullando delirios sobre enemigos del pueblo y demonios. En el bolsillo del padre encontraron una nota, escrita por Margarita, imitando la letra de Yuri. «Mi padre me obliga a tomar drogas. Quiere mi muerte. Se ha vuelto loco». Fue un escándalo mayúsculo. Un ideólogo del partido, drogadicto y asesino de su propio hijo. A Severín no lo juzgaron abiertamente. Hubiera sido una mancha en el uniforme del partido. Lo declararon loco. Lo enviaron a un hospital psiquiátrico especial de la KGB, el mismo al que él había enviado a disidentes. Allí, en una celda de paredes acolchadas, sedado con haloperidol, pasó el resto de sus días aullando de terror. Nunca entendió qué pasó. Solo recordaba los ojos de Inga. Esos ojos color miel y hielo. Mientras tanto, Margarita estaba ya muy lejos. Pero esta vez cometió un error. Dejó un rastro. No una prueba material, sino un rastro psicológico. En Moscú, en el despacho del investigador de casos especialmente importantes de la Fiscalía General de la URSS, Lev Davidovich Gromov, había 2 carpetas sobre la mesa. Caso número 1. Suicidio del viceministro Ignatiev en Moscú. Caso número 2. Extraña muerte del exchequista Korzhevsky en Kiev. Gromov era un viejo zorro. No creía en casualidades. Miraba la foto del espejo en el departamento de Kiev. La palabra segundo, escrita con lápiz de labios. Segundo, murmuró el investigador, encendiendo un cigarrillo. Entonces hubo un primero, Ignatiev, y ahora Leningrado. El escándalo Severín. Tercero. Gromov levantó el teléfono. «Comuníquenme con Leningrado, urgente, y que suban las listas de todas las mujeres que hayan tenido contacto con estos 3 en los últimos 6 meses. Busquen coincidencias, aspecto físico, edad, modales. No buscamos a una simple asesina, buscamos a un fantasma». Amigos, ¿no les parece que Margarita se está pasando de la raya? Destruyó la vida de un muchacho que, en el fondo, solo era culpable de haber nacido hijo de tal padre. Yuri era un niñato pijo, sí, pero ¿merecía la muerte? Margarita cruzó la línea. Empezó a matar a inocentes, o casi inocentes, por vengarse de los culpables. ¿Creen que eso la convierte en una villana? ¿O en la guerra todo vale, y los hijos pagan por los pecados de los padres? Escriban lo que piensen. Es una elección moral muy dura. Y Gromov ya estaba tras la pista. Había entendido la lógica. Ella mata por lista. ¿Quién es el siguiente? El cuarto en la lista de Margarita. Un hombre de Sverdlovsk, director de una fábrica de armamento, héroe del trabajo socialista,
Un hombre de piedra. En el 37 escribió denuncias contra sus colegas para ocupar sus puestos, pero a él no se le puede acercar por la cama. Es impotente y misógino. No se le puede acercar por los hijos. No tiene. Su amor es el dinero y el oro. Margarita viaja a los Urales y allí llevará a cabo una estafa digna de una película de Hollywood. No será su amante, será su socia en el crimen. ¿Cómo se las arreglará para robar al millonario clandestino más rico de la URSS y hacer que él mismo se tire a un horno de fundición? Lo descubrirán en el siguiente bloque. Margarita cambia de táctica. Esto ya no es un melodrama, es una película de acción criminal. Sverdlovsk, invierno de 1956. Los Urales, la columna vertebral de Rusia. Aquí el aire huele a carbón, a azufre y a dinero grande. Ciudad de fábricas cerradas, obreros duros y jefes aún más duros. Al reino del permafrost y el metal fundido llegó Margarita. En su pasaporte, un nombre nuevo: Valentina Ostrovskaya. Traje inglés sobrio, pelo recogido en un moño tirante, mínimo maquillaje, un maletín de cuero en la mano. Nada de escotes, nada de perfumes. Ahora no era una mujer fatal, era una inspectora, o mejor dicho, una solucionadora llegada de Moscú. Su objetivo: Boris Zaharovich Gorelov, director de un gigantesco complejo de defensa, héroe del trabajo socialista, un hombre monumento. En la ciudad le llamaban el amo de la taiga. Gorelov tenía 60 años. Parecía un oso viejo y agresivo, enorme, tosco, con una mirada pesada bajo sus pobladas cejas. Odiaba a las mujeres. Las consideraba gallinas solo aptas para la cocina. Solterón empedernido. Su única pasión, el poder y el oro. Gorelov era uno de los primeros talleres clandestinos a gran escala de la URSS. En su fábrica, bajo la apariencia de producir blindaje para tanques, funcionaba un taller ilegal que refundía oro y platino técnico. Le robaba al Estado por toneladas. Amasó una fortuna que no podía gastar en la URSS. Sus sótanos rebosaban de lingotes que no podía convertir en lujos legales. En 1937, Gorelov era un simple ingeniero. Para ser director, denunció a 3 de sus jefes. Entre ellos estaba el padre de Margarita, que había ido a los Urales de inspección y estorbaba sus robos. Gorelov lo acusó de sabotaje. Margarita encontró su apellido en las listas que había cogido en Kiev. Sabía que por la cama no llegaría a Gorelov. Era paranoico y misógino. Así que fue directa al grano. Falsificó una credencial de empleada del Gokran, el almacén estatal de objetos de valor, y un mandato con la firma del mismísimo Khrushchev. Se presentó en su despacho, pasó como un crucero por delante de la secretaria y le tiró el maletín sobre la mesa. Boris Zaharovich tiene un problema, dijo con tono gélido. Moscú sabe lo del platino. Gorelov palideció. Su mano fue hacia el botón de alarma. No se lo recomiendo, dijo tranquila Margarita, sentándose sin que la invitaran. Si llama a los guardias, en 1 hora estará aquí un comando de la KGB. Vine sola para darle una oportunidad. ¿Quién es usted?, jadeó el director. Soy quien puede convertir su oro, por el que lo fusilarían, en divisas limpias y sacarlo a Suiza. O quien puede firmar el acta de expropiación por robo. Usted elige. Fue una estafa genial. Margarita jugó con su mayor miedo, ser descubierto, y su mayor sueño, huir al oeste con el botín. Se presentó como representante de un poderoso sindicato, en la sombra, que trabajaba bajo el paraguas del Comité Central. Sabemos que está sentado sobre sacos de oro como un perro del hortelano, dijo, encendiendo un cigarrillo. No puede gastarlo. Le tiemblan las piernas con cada ruido. Le proponemos un trato. Usted nos da el metal. Nosotros le abrimos cuentas en Zúrich y le organizamos un viaje de negocios a Europa del que no volverá. Vivirá como un rey.
no temblando aquí con sus botas de fieltro. Gorelov, que toda su vida se había creído el más astuto, picó porque quería creer. Estaba cansado de tener miedo, y en aquella mujer tan seria y profesional no vio una amenaza. Para él, era solo una función, una calculadora con faldas. ¿Cuánto se llevan?, preguntó. El 30%, cortó Margarita. Y lo cogemos todo de una vez. No trabajamos con entregas parciales. ¿Todo de una vez? Gorelov entrecerró los ojos. Son media tonelada, ciudadana. He encargado un vagón especial. Estará en las vías mañana por la noche. Cargamos. Lo etiquetamos como chatarra de metales no ferrosos. Y usted es libre. La preparación del cargamento llevó un día. Gorelov estaba excitadísimo. Él mismo bajaba a sus escondites. Cargaba con las pesadas cajas. La codicia le nublaba la vista. No sabía que el vagón especial no existía, que Margarita no pensaba sacar nada. Solo necesitaba una cosa: que él juntara todos sus tesoros en un mismo sitio. El sitio donde ella podría ejecutar su sentencia. El lugar elegido fue el taller de fundición número 4. Por la noche no trabajaba. Solo ardían las luces de emergencia y zumbaban los hornos manteniendo la temperatura. Los enormes calderos de metal fundido brillaban en la oscuridad como ojos del diablo. Gorelov llegó solo. No se fiaba ni de su propia seguridad. Las cajas con oro y platino estaban al borde de la plataforma de observación que colgaba sobre el horno de hogar abierto. Abajo bullía la lava de fuego. Margarita lo esperaba allí. Llevaba un mono de trabajo. En la mano, el mismo maletín. ¿Dónde está su gente?, preguntó Gorelov, mirando a su alrededor. ¿Dónde están los cargadores? No habrá gente, Boris Zaharovich. La voz de Margarita resonó en las paredes metálicas. Abrió el maletín, pero en vez de documentos sobre cuentas suizas, sacó una hoja de papel amarillenta. ¿Qué es eso?, no entendió Gorelov. Una denuncia. De 1937. El ingeniero Volsky está haciendo sabotaje. Tu letra, Boria. Gorelov se quedó de piedra. Miró a la mujer y de repente lo vio. En esa luz rojiza y mortecina, ella ya no era Valentina, la del Gokran. Se parecía a aquel ingeniero Volsky, al que él había mandado a la muerte hacía 19 años. Los mismos ojos, el mismo corte de labios. Tú, susurró. ¿Eres su hija? Soy su hija, y he venido a hacer una auditoría. Gorelov soltó una carcajada, una risa de loco. ¿Matarme tú, pajarito? Te tiro ahora mismo a ese horno y no encontrarán ni las cenizas. Dio un paso hacia ella. Era enorme y daba miedo. Margarita, a su lado, parecía una mota de polvo, pero no retrocedió. Levantó la mano. En la mano, la pistola de Severin, una Walter. «¡Alto!», dijo. «No dispararás», sonrió Gorelov. «No te da el cuajo, y esa pistola es de señorita». Dio otro paso. Margarita disparó. No a él. Disparó al cable que sostenía una enorme cuchara de colada llena de escoria que colgaba sobre la cabeza de Gorelov. Ella, como hija de ingeniero, entendía perfectamente los planos y mecanismos de la fábrica. Los había estudiado en los 2 últimos días. El cable se partió con un horrible chasquido metálico. La cuchara se balanceó y golpeó a Gorelov en la espalda. No fue un golpe mortal, pero derribó al oso. Gorelov cayó al borde mismo de la plataforma, con las piernas colgando sobre el abismo hirviente. Se aferró con las manos a la rejilla del suelo. «¡Ayuda!», gritó. «¡Sácame, te daré todo, todo el oro!». Margarita se acercó. Pisó sus dedos con la pesada bota de trabajo. «No quiero tu oro, Boria. Está sucio. Está manchado de sangre». Se inclinó hacia su cara. El calor del horno les abrasaba la piel. «¿Sabes lo más gracioso?», dijo. «Pasaste toda la vida acumulando este metal. Lo adoraste, pues llévatelo contigo».
dio una patada a una de las cajas con lingotes de oro. La caja se volcó, y el oro cayó como lluvia al acero fundido. Los lingotes desaparecían en el fuego con un siseo. Gorelov aullaba al ver arder el sentido de su vida. «¿Y ahora tú?», dijo Margarita. No lo empujó, solo le apuntó a la frente con la pistola. «Salta». «No», chillaba él. «Por favor». «Salta, o te disparo en las rodillas y caerás más despacio. Salta, Boria». Se acabó la auditoría. El miedo a la bala fue más fuerte que el miedo al fuego. Pero Margarita no le dejó opción. Disparó cerca de su oreja. Gorelov se estremeció. Sus manos sudorosas resbalaron del metal caliente. Cayó en silencio. Solo una breve llamarada abajo marcó el final del amo de los Urales. Se disolvió en el mismo metal que producía su fábrica. Acero con impurezas de codicia. Margarita se quedó mirando hacia abajo. «Uralmash cumplió el plan», dijo. «No cogió el oro. Era demasiado pesado y peligroso. Pero en la caja fuerte del despacho de Gorelov encontró algo más ligero y más valioso. Brillantes. Diamantes en bruto que él robaba de las minas. Una bolsita de piedras que valían millones de dólares. Era su botín. Salió de la fábrica entre aullidos de sirenas. Alguien había oído el disparo, pero Valentina Ostrovskaya había desaparecido. 2 días después, llegó a Sverdlovsk el investigador Gromov desde Moscú. Le informaron. Accidente. El director resbaló y cayó al horno. No hay cuerpo. Gromov bajó al taller. Examinó la plataforma. Encontró una vaina de una Walter alemana. «Severin», susurró. La pistola de Severin. El círculo se cerraba. Ignatiev, Moscú. Korzhevsky, Kiev. Severin, Leningrado. Gorelov, Sverdlovsk. 4 muertos, y en todos, una mujer. Una mujer camaleón. Gromov lo entendió. No era una simple asesina, era una vengadora. Revisó los archivos del 37. Cruzó los apellidos de las víctimas. Ignatiev, Korzhevsky, Severin, Gorelov, todos habían estado implicados en el caso de un grupo de ingenieros. El caso de Alexander Volsky. «Volskaya», dijo Gromov, golpeando la mesa con el puño. «La hija, es la hija, Margarita Volskaya». Lanzó una orden de búsqueda a toda la Unión Soviética. Las fichas de identificación volaron a todas las comisarías. Extremadamente peligrosa. Armada. Domina la hipnosis. Cambia de aspecto. Pero Margarita iba un paso por delante. Sabía que el cerco se estrechaba. El norte y el centro estaban ya demasiado calientes. Quedaba el sur cálido, corrupto y rico. Allí, en la soleada Georgia, vivía el 5.º hombre de su lista, Givi Andronikov. En el pasado, jefe de un campo del NKVD, donde murió su madre. Ahora, un ladrón en la ley, el rey de la sombra en Tiflis. Un hombre que controlaba las plantaciones de mandarinas y las fábricas ilegales. Era el enemigo más peligroso. No era un burócrata del partido con miedo al escándalo. Era un bandido. Tenía un ejército de sicarios. Margarita sabía que allí sus encantos femeninos podían no funcionar. Con un ladrón hay que hablar su idioma. El idioma de la fuerza y de las leyes de la mafia. Iba a Tiflis no como seductora, iba como una mamba negra. Amigos, ¿están listos para ver cómo una mujer frágil desafía a la mafia caucásica? ¿Cómo hará que un ladrón en la ley viole su código sagrado? Será una batalla a muerte. Y en esa batalla, Margarita tendrá que buscar un aliado, o volverse aún más cruel que aquellos a quienes mata. Pero antes de pasar al capítulo del Cáucaso, respondan. Margarita quemó vivo a Gorelov. Es una muerte horrible. ¿La merecía? Él robó al pueblo, al país, a todos nosotros. Podemos considerar a Margarita una vengadora popular, una especie de Robin Hood, con faldas que castiga a quienes la ley no alcanza. ¿O es la justicia
¿Por mano propia un camino al abismo? Sus comentarios son el combustible de nuestras investigaciones. Escriban sin miedo. Y nosotros nos vamos a Tiflis. Allí hace calor. Tiflis, primavera de 1957. Si Sverdlovsk era el infierno helado, Georgia era el paraíso. Aquí florecían las magnolias, el vino corría como río, y los brindis en las mesas eran más largos que los discursos del partido, en el Kremlin. Pero Margarita sabía que en el paraíso las serpientes muerden más fuerte. En su pasaporte ahora ponía Princesa Nino Chapchavadze. La leyenda era atrevida. Una inmigrante retornada de París, hija de una antigua familia a la que el poder soviético había perdonado por los méritos de sus antepasados. A Georgia le encantaban las mujeres guapas y los títulos rimbombantes. Margarita, con su figura esbelta, sus gafas oscuras y el collar de perlas de su madre, encajaba perfectamente en ese mundo de ricos ociosos, dueños de talleres ilegales y ladrones en la ley. Su objetivo, Givi Andronikov. En el Hampa le llamaban Givi el Furioso. Estatus oficial. Ladrón en la ley. Custodio de la caja común de toda la Unión. Rey del negocio clandestino y de las minas. Pero Margarita sabía su nombre real. Grigori Andronikov. Teniente primero del NKVD. Jefe de la cuarta sección del campo de Karagandá entre 1938 y 1940. El hombre que inventó la tortura del baño de hielo para las presas. Tras un baño así, su madre enfermó de pulmonía y murió. ¿Cómo un chequista se convierte en ladrón en la ley? Muy sencillo. Durante la guerra, lo enviaron a un batallón disciplinario, y de ahí pasó al crimen. El oro robado a los presos le ayudó a comprarse un nuevo estatus. Compró su corona, compró respeto y compró silencio. En el mundo de los ladrones, a los batones, los que han sido policías, los matan. Pero Givi era tan rico y tan temido que nadie se atrevía a indagar en su pasado, hasta que llegó Margarita. Se instaló en la mejor suite del Hotel Intourist, en la avenida Rustaveli, y empezó a jugar. Givi controlaba una red de casinos clandestinos. Margarita iba cada noche. Jugaba al póker, al preference. Jugaba duro, frío, calculador. Ganaba a los mejores tahúres de Tiflis, llevándose banca tras banca. El rumor de la princesa con suerte llegó rápido a Givi. «¡Tráiganla!», ordenó. «Quiero ver qué plumas tiene este pajarito». El encuentro fue en su residencia de campo en Metsketa. Era un auténtico palacio oculto, tras altos muros cubiertos de parra, guardias con metralletas, mesas repletas de manjares, música. Givi la esperaba sentado a la cabecera de la mesa, como un bajá oriental. Tendría unos 60 años, pero era fuerte como un roble viejo, cara llena de cicatrices, anillos en los dedos, y en los ojos una crueldad turbia de quien ha matado cientos de veces. «Siéntate, princesa», señaló el lugar a su lado. «Dicen que dejas a mis muchachos en cueros jugando a las cartas. ¿Quieres dejarme en cueros a mí?» Margarita se sentó. No se quitó las gafas oscuras. «Yo no juego por pequeñeces, Givi», dijo. «Yo juego por destinos». Givi se rió. «Me gusta tu descaro. Me recuerdas a una actriz, hace mucho tiempo, en los campos. También era orgullosa, hasta que la quebré». El corazón de Margarita dio un vuelco, pero su rostro permaneció inalterable. Hablaba de su madre. Ni siquiera recordaba su nombre, solo su orgullo. «Juguemos», dijo ella. «Si gano, ¿me das la caja común? Esa que tienes en el sótano». Los guardias murmuraron. Era un atrevimiento inaudito. «¿Y si pierdes?» Givi entrecerró los ojos. «Entonces soy tuya. Haz conmigo lo que quieras. Entera. Y estos brillantes que traigo». Derramó sobre la mesa un puñado de los diamantes de Gorelov.
Las piedras brillaron bajo la luz de la lámpara. Gibby se relamió los labios. La codicia pudo más que la prudencia. Reparte. La partida duró 3 horas. Fue un duelo de nervios. Gibby era un fulero, pero Margarita era una bruja. Seguía cada movimiento de sus manos. En la última mano, fue a por todas. Gibby mostró sus cartas. Póker de reyes. Perdiste, princesa. Alargó la mano hacia los diamantes. Ven aquí. Te enseñaré a amar a los ladrones. Margarita, lentamente, mostró sus cartas. Escalera de color. Un silencio absoluto. Los guardias se miraron. Ganarle a Gibby en su propia casa era una sentencia de muerte. «¡Eres una tramposa!», rugió Gibby, volcando la mesa. «Nadie sale de aquí con mi dinero. Agarradla». Los guardias amartillaron las armas. Margarita ni se inmutó. Sabía que físicamente no podría vencer, pero tenía un arma peor que una pistola. Sacó tranquilamente del bolso, no una pistola, sino una vieja fotografía amarillenta. «Antes de que me maten», dijo en voz alta, dirigiéndose no a Gibby, sino a los mafiosos que estaban contra las paredes. «Miren esto». Tiró la foto al suelo. Uno de los ladrones viejos, que velaba por las leyes, recogió la foto. En ella aparecía un joven Gibby, con uniforme de teniente del NKVD, con las insignias en las solapas. Estaba delante de un barracón de un campo, sonriendo mientras sujetaba del pelo a una mujer presa, claramente golpeada. Los mafiosos se quedaron paralizados. En el mundo criminal no hay pecado mayor que ese: haber sido perro, es decir, policía. Un exverdugo con uniforme no tiene derecho a llamarse ladrón. Si es verdad, no es un rey. Es una rata a la que hay que exterminar. «¡Es un montaje!», gritó Gibby. Su cara se había vuelto blanca. «Es una provocación. Es una puta de la policía». «Mira la cicatriz en el cuello de Gibby», dijo Margarita con voz gélida. «En la foto está, y tú la tienes. Te la hicieron cuando los presos intentaron estrangularte, en el 39. Se volvió hacia los mafiosos. Él era el jefe del campo de Karagandá. Mató a sus hermanos, pudrió a sus madres, y todo este tiempo les ha estado gobernando, riéndose de ustedes. Han estado besando la mano del verdugo». El viejo ladrón que sostenía la foto levantó lentamente la vista hacia Gibby. En sus ojos había una sentencia. «¿Es verdad, Gibby?», preguntó en voz baja. «¿Fuiste batón?». «Soy un ladrón, soy su padre», chilló Gibby, retrocediendo hacia la pared. «¡Maten a esa perra!». Pero los guardias no se movían. La ley de la montaña, la ley de la cárcel, era más fuerte que el dinero. «No eres un ladrón», dijo el viejo, sacando un cuchillo. «Eres un perro. Y con los perros, la conversación es corta». Margarita no se quedó a ver lo que pasó después. Cogió su bolso, recogió los diamantes de la mesa. Nadie se atrevió a detenerla. Era la mensajera de la verdad. Salió a la terraza. A sus espaldas, en el lujoso salón, se oían gritos, crujir de huesos y alaridos. La turba descuartizaba a su falso rey. Lo mataban lentamente, descargando toda la rabia de haber estado años obedeciendo a un ex policía. Margarita bajó al jardín. El aire olía a jazmín y a sangre. Encontró la entrada al sótano. Ya no había guardias. Todos habían ido a ver la ejecución. En el sótano había sacos, no de oro, sino de dinero. Rublos soviéticos, fajos de dólares, bonos, la caja común. No podía llevarse todo. Era físicamente imposible. Cogió lo que cupo en 2 grandes maletas. Millones. Lo demás lo roció con queroseno de una lámpara y le prendió fuego. «Quema, infierno», dijo. Se alejaba de la mansión en el coche robado de Gibby cuando el tejado ya ardía. En el resplandor del incendio veía sombras de gente corriendo. Se había hecho justicia. El verdugo de su madre
Había sido destrozado por sus propios perros, pero en el hotel la esperaba una sorpresa. Cuando entró en su habitación para recoger sus cosas, allí había un hombre, sentado en un sillón, en la oscuridad, fumando un cigarrillo. «Buenas noches, Margarita Alexandrovna», dijo con voz cansada. ¿O cómo la llamamos ahora? ¿Princesa Chavchavadze? ¿Inga Berg? ¿Valentina Ostrovskaya? Se encendió la luz. Era el investigador Gromov. Parecía agotado, con ojeras, traje arrugado. La había perseguido por todo el país y por fin la había alcanzado. Sobre la mesa, delante de él, tenía una pistola. Margarita se quedó inmóvil en la puerta. En sus manos, las maletas con millones. En el bolso, los diamantes. La retirada estaba cortada. En el pasillo había agentes. «Llega tarde, Lev Davidovich», dijo ella con calma, dejando las bolsas en el suelo. «Gibby ya no está». «Lo sé», asintió Gromov. «Vi el incendio. Es usted una mujer terrible, Margo. Deja un cementerio tras de sí». «5 tumbas», corrigió ella. «5 verdugos. No maté a ningún inocente. Eso lo decide un tribunal, no usted». «¿Un tribunal?». Ella sonrió con amargura. ¿Dónde estaba su tribunal en el 37? ¿Dónde estaba su tribunal cuando congelaban a mi madre en una celda? ¿Dónde estaba la ley cuando esos monstruos bailaban sobre nuestros huesos? Yo soy el tribunal, Gromov. Yo soy la máxima pena. Gromov la miró. En sus ojos no había odio, más bien admiración o lástima. Conocía su caso. Había leído su expediente. Sabía lo que le habían hecho a sus padres. Como persona, la entendía. Como investigador, debía ponerle las esposas. «Está detenida», dijo levantándose. «Queda usted arrestada». «No exactamente». Margarita dio un paso hacia el balcón. «Me queda uno. El último». «¿Quién?», preguntó Gromov, tensándose. «El que empezó todo esto. El que firmó la orden de las represiones de primera categoría. Un hombre en el Kremlin. No llegarás al Kremlin». Gromov negó con la cabeza. «Hay un coche abajo. Vámonos». Margarita lo miró largamente. «Lev Davidovich, usted es un poli honrado, una rareza, pero no conoce a las mujeres». De repente, se abrió la bata. Debajo, no llevaba ropa interior. Llevaba un cinturón. Pero no era un cinturón de castidad. Era un cinturón lleno de cartuchos de dinamita, los que robó en la fábrica de Sverdlovsk, junto con los diamantes. Gromov se quedó helado. «No seas loca», dijo en voz baja. «Volarás tú también. No tengo nada que perder. Estoy muerta desde los 5 años. ¿Y usted? ¿Tiene familia? ¿Hijos? Déjeme ir y desapareceré, lo prometo. En la URSS no me volverá a ver. Estás faroleando. Comprobémoslo». Su dedo rozó el detonador, un explosivo casero. Sus ojos ardían con una luz de locura. Un silencio absoluto. Gromov era un investigador experimentado. Había visto cientos de faroles, pero ahora, ante él, tenía a una mujer que había quemado vivo a un hombre y había hecho que otro fuera devorado por la mafia. No estaba bromeando. «Vete», dijo, bajando la pistola. «Tienes 10 minutos. Luego activo el protocolo de captura». «Gracias», asintió ella. «No se arrepentirá». Salió por el balcón, saltando al tejado vecino. La habitación estaba en un segundo piso, con una cornisa accesible. Lo había elegido a propósito. Gromov la dejó ir. ¿Por qué? Quizá quería que llegara hasta el último, o simplemente no quería morir. 10 minutos. Después, dio la alarma, pero la princesa ya se había esfumado en la noche de Tiflis. Amigos, vaya giro. Un investigador deja escapar a una asesina en serie. Creen que hizo lo correcto,
humanamente hablando? ¿O cometió un delito grave? Escríbanlo en los comentarios. Gromov, un traidor o un hombre de honor. Margarita está libre otra vez. Tiene dinero, diamantes y un objetivo. El último objetivo. El más alto. Moscú, 1957. El hospital del Kremlin. Allí se apaga su vida un monstruo viejo, enfermo, olvidado por todos, pero aún vivo. El hombre cuya firma está en miles de listas de fusilamiento. No es Beria, que ya no está. No es Stalin. Es el cardenal gris del terror, el hombre sombra. Margarita viaja a Moscú para poner el punto final, pero no sabe que Gromov no la dejó ir así como así. Le puso un localizador. Quiere que ella lo lleve hasta el principal tesoro del partido, del que solo este cardenal gris tiene el secreto. El final está cerca, y será sangriento. Moscú, diciembre de 1957. La capital recibió a Margarita con nieve gris y olor a gases de escape. El círculo se cerraba. Volvía a donde empezó todo, a la ciudad que le robó la infancia y a sus padres. Pero ahora no era una niña asustada, era un ángel de la muerte, con un rastro de sangre por toda la Unión Soviética. Su último objetivo estaba tras una alta valla de ladrillo, en Kuntsevo, el Kremliovka, el hospital cerrado para la élite del partido. Allí, en la habitación de lujo, se moría de cáncer de estómago un hombre cuyo nombre no podía pronunciarse en voz alta. Valery Ilich Kogan, general de la seguridad del Estado. En los años 30 fue la mano derecha de Yezhov, un hombre función. Él ideó el sistema de centros de acogida para hijos de enemigos del pueblo. Él firmó la orden número 0486, que enviaba a las esposas de los traidores a campos y a los niños a aislamiento. Él fue el arquitecto de su infierno. Kogan estaba ya jubilado. El partido había escondido a su perro de presa cuando se volvió viejo y enfermo, pero aún guardaba secretos. El secreto principal: los números de cuentas en bancos extranjeros, donde estaba el oro del partido, sacado durante la guerra y las represiones. El fondo de reserva del Comité Central. Margarita sabía que no podría llegar a Kogan. Seguridad de la KGB en cada planta. Pero también sabía que el general moribundo sufría dolores atroces y era muy caprichoso. Exigía que solo le pusieran la morfina ciertas enfermeras, las que él mismo aprobaba. Margarita gastó casi todo el dinero de Tiflis, millones de rublos, en un soborno, el soborno al director del hospital. En su pasaporte apareció un nombre nuevo: Ana, enfermera de categoría superior. Era su billete a la habitación número 1. Entró de noche. La habitación olía a medicinas, a vejez y a carne podrida. En la cama yacía algo parecido a una momia, piel amarilla pegada al cráneo, ojos hundidos, manos como látigos. Pero la mirada era viva, malvada, punzante. Margarita se acercó a la cama. En la mano, una jeringuilla. Hora de la inyección, Valery Ilich, dijo en voz baja. Kogan desvió sus ojos hacia ella. Eres nueva, jadeó. Su voz sonaba como metal oxidado. Soy la última, respondió ella. Se inclinó sobre él. Mírame bien, general. Kogan la miró fijamente. En sus ojos turbios brilló un destello de reconocimiento. Tenía una memoria fenomenal para las caras. Recordaba a todos los que había destruido. Los ojos, susurró Volsky. Alexander Volsky y la actriz Volskaya, asintió Margarita, a los que mandaste torturar delante de mí. Soy su hija. Kogan intentó apretar el botón de alarma. Margarita le sujetó la mano. Sus dedos se cerraron sobre su muñeca como un cepo de acero. No hace falta, dijo ella. ¿Quieres que se te pase el dolor? Levantó la jeringuilla. Esto no es morfina, Valery Ilich. Es adrenalina y estimulantes. No te dormirás. Al contrario,
Tu corazón empezará a latir como loco. Tu mente se aclarará. Sentirás cada metástasis en tu cuerpo, cada célula de dolor. Morirás consciente y muy despacio. Kogan jadeó. El terror al dolor era más fuerte que el miedo a la muerte. ¿Qué quieres?, balbuceó. Quiero que sepas. Tus colegas están muertos. Ignatiev, Korchevsky, Severin, Gorelov, Andronikov. Yo los maté a todos. Tu imperio del terror se ha derrumbado. Eres el último. Morirás aquí, en tus propios excrementos, y nadie vendrá. Entonces, el viejo general sonrió. Su boca desdentada se estiró en un rictus horrible. Tonta, siseó. Te crees una vengadora. Eres una herramienta. Te han utilizado. ¿Qué? Margarita se quedó helada. Gromov, el investigador, te dejó escapar en Tiflis, pero no por lástima. Sabía que vendrías a mí. Solo tú podías burlar mi paranoia. No dejaba acercarse a nadie, solo a caras nuevas. Kogan tosió, escupiendo sangre. Quieren el oro, muchacha. Los códigos. No podían torturarme. Me habría muerto enseguida. Necesitaban a alguien que me asustara, que me hiciera hablar. Tú eres la llave maestra que Gromov metió en mi cerradura. Margarita sintió un escalofrío. Gromov, el poli honrado, ¿la había usado? En ese momento, la puerta se abrió de par en par. En el umbral estaba Lev Davidovich Gromov, con su gabardina y su pistola, y tras él, 3 agentes de la KGB. «Bravo, general», dijo Gromov entrando en la habitación, perspicaz hasta el final. Margarita se giró bruscamente, protegiendo a Kogan con su cuerpo, acercándole la jeringuilla a la vena del cuello. «¡No se acerquen!», gritó. «Le inyecto aire. Muere al instante». «Tranquila, Margo». Gromov levantó las manos. «No queremos un cadáver. Todavía. Queremos los números. Valery Ilich, el juego se acabó. La chica hizo su trabajo. Te asustó, te hizo recordar tus pecados. Ahora dinos lo que buscamos. Las cuentas. Y te daremos morfina. Te dejaremos ir sin dolor». «¿Y si no?», jadeó Kogan. «Si no, te dejamos con ella. Y créeme, la adrenalina es lo más suave que tiene en su arsenal. Es hija de enemigos del pueblo. Tiene mucha imaginación». Margarita miraba a Gromov y lo entendía todo. Todo el tiempo había sido un peón. La había guiado como a un lobo hacia la trampa, hacia esa habitación. La había dejado matar a Andronikov para allanar el camino. Había usado su odio como arma del partido. Era una traición tan enorme que le nubló la vista. «Es usted peor que ellos», le dijo a Gromov. «Ellos al menos no ocultaban que eran bestias. Usted fingía ser humano». Kogan, de repente, soltó una carcajada. Una risa borboteante, sanguinolenta. «Hermoso», susurró. «Chequistas devorando chequistas. Muchacha, acércate». Margarita se inclinó sobre él, sin apartar la jeringuilla. «No les daré nada», susurró el general tan bajo que solo ella lo oyó. «No entregaré el oro a esos cerdos del Comité Central. Que se lo quede un fantasma». Y rápidamente, como una letanía, le dictó una serie de números. «Zurich, Banco Claven, caja 404. ¿Lo has grabado?». Margarita asintió, sin saber muy bien por qué. «¡Ahora mátame!», gritó Kogan con todas sus fuerzas. «¡Mátame! ¡No dejes que me cojan!». Era su última orden, su última súplica. Gromov comprendió lo que pasaba. «¡Agarradla! ¡No le disparen al general!», gritó lanzándose hacia adelante. Pero Margarita fue más rápida. Clavó la aguja en el cuello de Kogan y apretó el émbolo. No era aire, era adrenalina, una dosis masiva. El corazón del viejo chequista no lo resistió. Estalló en su pecho como una granada. Kogan se arqueó, jadeó y se quedó rígido.
Sus ojos se vidriaron, mirando al techo. Se llevó el secreto del oro del partido a la tumba, el secreto que ahora solo conocía una mujer. A Margarita la derribaron de un culatazo. Le aplastaron la cara contra el suelo del hospital. ¡Médicos! ¡Reanimación!, gritaba Gromov, intentando encontrar el pulso en el cadáver. Demasiado tarde. El cardenal Gris había muerto. Gromov se levantó lentamente. Miró a Margarita, a la que dos forzudos sujetaban contra el suelo, con las manos esposadas a la espalda. «Has cometido un gran error, Volskaya», dijo en voz baja. «Podrías haber muerto rápido. Ahora vas a morir muy, muy despacio. Sacaremos esos números de ti, aunque tengamos que desmontarte pieza por pieza». Margarita escupió sangre sobre el azulejo blanco. «Inténtelo, jefe», sonrió con los labios rotos. «Sobreviví al orfanato. Sobreviví a las camas de sus ministros. Sobreviví al infierno. ¿Con qué me va a asustar? ¿Con torturas? ¿Con dolor? Yo soy el dolor». La arrastraron pasillo abajo. Ella no opuso resistencia. Caminaba con la cabeza alta, como una reina yendo al cadalso. Había cumplido su misión. Los 6 estaban muertos, sus padres vengados, y en su cabeza resonaban los números. La llave de los miles de millones. La llave del poder. Amigos, situación de jaque mate. Margarita en manos de la KGB, el general muerto. Richardo del partido. ¿Perdido o no? ¿Creen que la romperán en los interrogatorios? Gromov es un profesional. Tiene sueros de la verdad y métodos que doblegaron a mariscales. ¿Tiene ella alguna posibilidad de sobrevivir? ¿O la espera el sótano de fusilamiento con el que empezamos esta historia? Pero, un momento. ¿Recuerdan que dije que en la URSS no fusilaban a mujeres? ¿Por qué entonces hicieron una excepción con ella? ¿O fue el fusilamiento una puesta en escena? El bloque final cambiará todo lo que saben de esta historia. ¿Listos para conocer la verdad sobre el final de la Viuda Negra? Denle al me gusta si quieren ver el desenlace. A continuación, solo archivos secretos. 19 meses. Eso duró la investigación del caso de Margarita Volskaya. La mayor parte del tiempo lo pasó en una celda de aislamiento del bloque especial de Lefortovo, un lugar que oficialmente no existía, paredes forradas de fieltro para no oír los gritos, una lámpara encendida las 24 horas, quemando la retina, e interminables interrogatorios agotadores. El investigador Gromov envejeció 10 años en esos 19 meses. Iba a verla cada día. Primero intentó negociar. «Margo, sé razonable», le decía, ofreciéndole un cigarrillo. «Dame los números. Te declararemos loca. Vivirás en un sitio caliente, con libros, te lo prometo. El partido necesita ese dinero. Es la reserva estratégica del país». Ella fumaba y callaba. Miraba a través de él. Luego vinieron los métodos especiales. La KGB usó su juguete favorito. El preparado SP-117, el suero de la verdad, un compuesto químico que anula la voluntad y suelta la lengua. Se lo inyectaron 3 veces. Bajo sus efectos, la gente suele contarlo todo, desde miedos infantiles hasta secretos de Estado. Margarita, bajo el suero, cantaba. Cantaba la canción de cuna que le cantaba su madre. Recitaba poemas de Gumilyov. Hablaba con fantasmas. «Hola, papá», susurraba mirando a una esquina vacía de la celda. «Los castigué. Ya no volverán». Pero no dijo ni un solo número, ni un código de cuenta. Los psiquiatras de la KGB se encogían de hombros. «Tiene un bloqueo», escribían en los informes. La obsesión por la venganza es más fuerte que su instinto de conservación. Su cerebro ha bloqueado la información sobre el oro, convirtiéndola en un símbolo de su victoria. Gromov estaba furioso. Comprendió que ella había ganado. Incluso encadenada en el corredor de la muerte,
tenía al Politburó por el cuello. Mientras ella callara, los miles de millones de dólares robados por la cúpula del partido yacían como lastre muerto en un banco suizo y nadie, ni Khrushchev, ni Brezhnev, ni Andropov, podría tocarlos. Agosto de 1979. La paciencia del sistema se acabó. Se tomó una decisión sin precedentes. Un tribunal militar secreto. La acusación era monstruosa. Traición a la patria, terrorismo, malversación de fondos a gran escala, espionaje a favor de una potencia extranjera. Añadieron lo del espionaje para justificar el fusilamiento, aunque ella no era espía. La sentencia estaba escrita de antemano. Máxima pena, fusilamiento, sin derecho a apelación, ejecución inmediata. Volvemos al pasillo con el que empezamos. Margarita camina tranquila. Le han devuelto su ropa, ese mismo vestido negro con el que recogió el botín en Tiflis. Un extraño capricho de Gromov. Quería que muriera guapa, o quería humillarla, mostrándole que su lujo sería ahora su mortaja. Entra en la sala de ejecuciones, un sótano con suelo de tierra cubierto de serrín, para que la sangre no resbale. Una pared acribillada a balazos. Frente a ella, 3 hombres, los ejecutores, y Gromov. Él debe estar presente. La colocan contra la pared, rechaza la venda. «Quiero ver cómo lo hacen», dice. Su voz, ronca por el silencio, suena firme. Gromov da un paso adelante. Es su última oportunidad. «Margo», susurra acercándose. «Todavía estás a tiempo. Dime los números, el código, los paro. Te saco de aquí. Te lo juro por mi honor de oficial». Margarita sonríe. En esa sonrisa, todo su triunfo. «Tu honor se pudrió, Lev, cuando me llevaste ante Kogan», dice. «¿El código?» Se inclina hacia su oído. Gromov se queda inmóvil. El corazón le late con fuerza. «El código es la fecha en que mataron a mi país. 1917. Se ríe. «Busca el viento en el campo, jefe. El oro se quedará allí. Es mi último regalo. Sabrán que existe, pero nunca lo tendrán. Vivan con eso. Muérdanse unos a otros por la codicia». Gromov retrocede como si le hubieran golpeado. Su cara se torce de rabia. Ella le ha vuelto a ganar. «¡Fuego!», grita con voz quebrada. 3 disparos atronaron en el sótano. El cuerpo de Margarita se sacudió como si le diera una descarga y resbaló lentamente por la pared. En el vestido negro florecieron 3 flores rojas. Cayó de cara contra el serrín. Sus ojos quedaron abiertos. En ellos se reflejaba una expresión de paz absoluta. La viuda negra del Comité Central se había ido. Oficialmente, el cuerpo de Margarita Volskaya fue incinerado esa misma noche en el crematorio del cementerio Donskoy. Sus cenizas, esparcidas en una fosa común para restos no reclamados. El caso, clasificado como secreto, todas las menciones a ella fueron borradas de los archivos civiles y policiales. El investigador Gromov se retiró un año después. Se volvió alcohólico y murió a mediados de los 80, en la más absoluta soledad, en un departamento lleno de borradores de unas memorias que quemó antes de morir. Pero la historia no termina aquí. En 1991, cuando la Unión Soviética se derrumbó y los archivos de la KGB se abrieron parcialmente, los investigadores encontraron una extraña carpeta. Operación Viuda. No había nombres, solo informes sobre el oro desaparecido. Y en 1993, en la prensa suiza, apareció una pequeña nota. En el banco, Klaven de Zúrich, se había abierto una caja de seguridad, inactiva, la número 403, sin reclamar desde 1957. La caja estaba vacía. ¿Quién la vació y cuándo? En el registro de visitas del banco, del año 1980, un año después del supuesto fusilamiento de Margarita, figuraba la firma de M. Volskaya. Un peritaje caligráfico, hecho por entusiastas, determinó una coincidencia del 90%.
con la letra de la propia Margarita. ¿Fue una puesta en escena la ejecución? ¿Pudo Gromov, enamorado de su víctima, o alguien aún más arriba, salvarla a cambio de su silencio? ¿Pudo ella entregar la mitad del oro a cambio de su libertad y una nueva identidad, con una nueva cara hecha por los cirujanos plásticos de la KGB? Nunca lo sabremos. La versión oficial dice que está muerta, pero las leyendas viven más que las personas. Se dice que en los años 90, en París, vieron a una dama muy mayor, pero de una belleza arrebatadora, que llevaba al cuello un antiguo collar de perlas con una rosa de oro. Nunca hablaba ruso, pero cuando en la televisión daban noticias de Rusia, siempre apagaba el sonido y sonreía con una enigmática sonrisa color de miel. Margarita Volskaya, la mujer que le declaró la guerra al sistema y la ganó, aunque para ello tuviera que morir. Demostró que incluso una sola persona, movida por un gran odio y un gran amor a la memoria de sus antepasados, puede poner de rodillas a un imperio. Su venganza fue terrible, sus métodos, crueles, pero, viendo el destino de aquellos a quienes destruyó, verdugos, sádicos, ladrones e hipócritas, es difícil no reconocer que en su crueldad había una especie de justicia suprema. Aquí cerramos el expediente Alto Secreto. Amigos, esta historia ha sido larga y dura. Recorrimos el camino desde 1937 hasta la caída de la URSS. ¿Cómo valoran ustedes el acto de Margarita? ¿Heroína o villana? ¿Mereció la pena el oro del partido? ¿Creen que pudo sobrevivir? Escriban su propia versión del final en los comentarios. Las teorías más interesantes las fijaremos al inicio. Si les gustó este formato de noir histórico, denle al me gusta y suscríbanse al canal, activando la campanita. En el próximo video, nos sumergiremos aún más en la madriguera de la historia soviética. Les contaremos sobre la mafia de los diamantes de Galina Brezhneva, sobre cómo la hija del secretario general manejaba el circo y el hampa, y cómo por un puñado de piedras mataron a los mejores investigadores del país. Será una historia de lujo que vuelve loco a cualquiera. No se la pierdan. Por ahora, cuídense. Y recuerden, todo crimen tiene un plazo de prescripción, pero la venganza no. Hasta pronto.